Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana de malos datos económicos, porque ha terminado con el dato del paro y ya tenemos en España más de 4.300.000 desempleados. 2009, el peor año de la crisis, ha dejado en nuestro país a más de 1.100.000 personas sin trabajo. La tasa de paro prácticamente roza ya el 19% de la población activa y el Gobierno ha reconocido que va a seguir subiendo. Vamos a analizar estos datos que sin duda hacen mella en las cuentas de la Seguridad Social, y es en este contexto en el que el Gobierno acaba de hacer pública también su última propuesta. Es una reforma de las pensiones que incluye, entre otras cosas, alargar la vida laboral hasta los 67 años. Vamos a hablar, por tanto, de ese nuevo plan que no ha gustado nada a los sindicatos. Vamos a hablar también de ese programa de consolidación fiscal que se ha anunciado también este viernes en Consejo de Ministros y de las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional. De todo ello vamos a hablar en esta próxima media hora y lo vamos a hacer con nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos por esos datos del paro de la EPA. Datos de 2009 indican que tenemos ya más de 4.300.000 desempleados en España. Llama la atención las declaraciones del secretario de Estado de Economía reconociendo que vamos a superar el 20% de paro ya, ¿no? En este momento está en el 18,8%. ¿Cómo valoráis? ¿Cuál puede ser la evolución del desempleo? Es la pregunta. Pero llama la atención por el ejercicio de realismo, ¿no? que hace José Manuel Campa, ¿no? que lo que viene es alinearse con lo que de alguna forma está anticipando todo el mundo, y es que es verdad que la tasa de paro, que la tendencia en la que está el mercado de trabajo no permite anticipar que esta sea la última de las muy feas EPAs que vayamos a ver, ¿no? Y si estamos ya en la frontera del 19% de tasa de paro de la población activa, no es descartable efectivamente que a lo largo de este año rocemos el 20%, ¿no? Por lo tanto, es una noticia muy mala. Es mala porque el balance del año es, como tú acabas de señalar, bueno, hace falta remontarse muchos años atrás para ver un ejercicio tan lamentable en términos de mercado de trabajo, pero luego hay elementos, digamos, igual de inquietantes. Uno, la tendencia, pero dos, las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias es que hacía mucho tiempo también que dentro de esos 4 millones y pico de parados no había 1 millón y pico de familias, 1.200.000 y pico hogares en los que no trabaja nadie. Y hay que insistir en que el paro no es nuevo, no estamos viendo, sino que va a continuar. Eso quiere decir que el periodo de percepción del seguro de desempleo para algunas familias se va a agotar. Eso quiere decir que el impacto sobre la renta disponible que tiene estos registros va a ser malo. Y eso quiere decir que el impacto sobre la calidad de los activos bancarios también. Y por lo tanto nuestro sistema bancario no va a encontrar incentivos a normalizar, a abandonar esa última posición en lo que es la variación neta del crédito al sector real de la economía. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Mientras el sistema bancario de alguna forma no recupera el pulso, no vamos a ver una recuperación. Las propias estimaciones que da el Gobierno de crecimiento para este año vienen décima arriba, décima abajo, a ser como las que dan otros organismos, otros analistas, y solo nos metemos ya en el 2011 creciendo una tasa que seguirá por debajo del 2%. Por lo tanto lleva razón el secretario de Estado de Economía, y es bueno que se hagan ejercicios de realismo y no de voluntarismo. Luego está el otro impacto que tú señalabas sobre la seguridad social, sobre las cuentas, en definitiva, de la seguridad social. Luego hablamos también de ello, de esa propuesta que ha hecho el Gobierno sobre las pensiones. Sí. Yo creo que ojalá todo se termine donde dice el secretario de Estado, donde dice José Manuel Campa. A mí me parece que lo que Campa nos está diciendo es cuál puede ser el horizonte de, pongamos, el primer trimestre, quizá el segundo, o algo así, del año 2010. Y ojalá, digo, las cosas terminen ahí. Efectivamente, el dato que hemos conocido ahora es muy malo, y lo es no solo por la tasa de paro. Si tú ves lo que ha ocurrido con el empleo, que es más significativo en definitiva, ahí lo que tenemos es una caída de 225.000 personas en este último trimestre del año 2009, 225.000 personas que han perdido el empleo, de las cuales 200.000 se han ido al paro, que es el aumento que vemos. Y luego hay otras 25.000 que simplemente se han ido del mercado de trabajo. Son inmigrantes que han regresado a su país o gente que se ha retirado del mercado de trabajo, de manera que la cosa es todavía un poquito peor de lo que da la simple
la simple tasa de paro, que no es en términos relativos el récord histórico. Recordemos que en el 94 llegamos al 24% de tasa de paro, pero sí lo es en cuanto a número de parados, porque entonces hablamos siempre de tasa de paro en función de la población activa, y la población activa de entonces era mucho menor que la actual, de manera que entonces lo más que llegamos fueron a 3.900.000, me parece, y en momentos actuales ya tenemos 4.300.000 y pico mil parados según la encuesta de población activa, que por cierto es la forma real, la forma mejor de medir la situación del mercado de trabajo. Bueno, a mí me parece que esto es una calamidad nacional, esto es un desastre, que es un desastre que por otra parte todo el mundo venía advirtiendo, no solo en este programa y no solo los economistas, sino que esto se veía venir, y lo que extraña es que no se han tomado todavía ni una sola medida de reforma del mercado de trabajo, porque esto no puede seguir así. Ya sabes que mi opinión en esto ha sido que reforma del mercado de trabajo, tenerla, la tendremos, y además será una reforma seria. Lo que es una pena es no haberla hecho a tiempo, con lo cual uno llega a la conclusión de que un sindicalista no es necesariamente una persona menos inteligente o menos sensible que los demás, simplemente se cae del guindo un cuarto de hora más tarde. Y eso es lo que nos va a dar, ¿no? Y hasta ahí vamos a... Será en el próximo Consejo de Ministros cuando el Gobierno empiece a hacer ya alguna propuesta en materia de reforma laboral. De momento esas cifras del paro están haciendo mella ya, lo decías antes también, Emilio, en las cuentas de la Seguridad Social. Esta semana conocíamos, por ejemplo, datos del INE. Decían que el superávit de la Seguridad Social ha caído un 40% en el último año como consecuencia, entre otras cosas, del paro. Esto nos lleva al segundo gran tema de la semana, es esa reforma que ya ha puesto sobre la mesa el Gobierno, que tiene que ver con las pensiones. Me gustaría preguntaros por ella, ha sido muy polémica, los sindicatos ya han dicho que no les gusta nada e incluye, entre otras cosas, aumentar la vida laboral hasta los 67 años. ¿Cómo valoráis esa propuesta? Yo creo que es una propuesta bastante razonable, ¿no? Y que forma parte de las propuestas, ¿no?, que se llevan barajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Primero, que tiene un fundamento no solo en la situación financiera, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de que le viéramos las orejas al lobo estamos ya en un 0,8%, ¿no?, de superávit, ¿no? Pero antes de que le viéramos las orejas a ese lobo, digamos, del decrecimiento en el superávit del sistema, siempre se dijo, ¿no?, que de igual forma que en algunos sectores de población se había prolongado la edad de jubilación posible, por ejemplo en el de catedráticos de universidad, hasta los 70 años, pero no porque hubiera intención de explotarles adicionalmente, ¿no?, sino simplemente porque por razones biológicas es posible y hasta es necesario trabajar, es posible y es necesario no jubilar anticipadamente, es posible y es necesario también otras reformas que tienen que ver con las pensiones de viudedad, con las pensiones de orfandad. Es decir, lo raro es que solo nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero este tipo de reformas graduales, ¿no?, el Gobierno ha subrayado, ¿no? Estamos aquí ante una prórroga de la edad de jubilación de 65 a 67 en 2 o 3 años, ¿no? Es decir, no es una cosa de hoy para mañana, ¿no? Pues a mí me parecen ejercicios de sensatez, pero aun cuando la situación fuera sostenible, ¿no? En mayor medida, sí, bueno, vemos una situación un poco preocupante, como me parece también bastante sensato que se vayan ajustando los periodos de cotización, por así decirlo, o el disfrute de las pensiones a los periodos de cotización, ¿no? Yo creo que todo eso es por el bien de la viabilidad del sistema público de pensiones, ¿no? Y quienes se cierren, de alguna forma, estarán calentando el agua a alternativas demoledoras del sistema público, ¿no? El INE también decía estos días que en 2049 la mitad de la población española no estará en edad de trabajar, Claro. ¿no? Ese es el contexto en el que se produce esta reforma, no sé ¿Es cómo así? la valoras. Es así, José. vamos.